Muy buenas noches, queridos hermanos. En esta oportunidad, siendo día 12 de junio, ya llegamos a la mitad del año. He querido compartir el estudio que yo le puse por número 11D, 11D, que está relacionado con los tres estudios anteriores que hice, que está relacionado con las emociones que uno tiene y a su vez está relacionado con el tema de las emociones negativas. La semana pasada, el miércoles, me tocó tratar el tema de cómo influyen los pensamientos en las emociones y cómo las emociones generan hormonas buenas y hormonas malas, que las hormonas buenas van a producir un bienestar al cuerpo y a su vez van a prolongar la vida del ser humano. En cambio, las hormonas negativas o los pensamientos negativos van a producir emociones negativas que a su vez van a generar una hormona que es la cortisol, que va a afectar el organismo y va a venir un envejecimiento a las células. Ahora, de hecho, en la Biblia es muy importante el tratar el tema de lo que nosotros pensamos, porque lo que la Biblia dice que lo que tú piensas, eso eres. Entonces, cuando en nuestros pensamientos hay cosas que no corresponden, van a bajar al corazón, de ahí va a bajar las emociones van a ser positivas o negativas, etcétera, etcétera. Hoy quiero hablar de un tema relacionado nuevamente con ello, pero le he puesto las fortalezas mentales. Las fortalezas mentales. Las fortalezas mentales y los argumentos mentales, que vendrían siendo como un tema, un tipo sinónimo, fortalezas y argumentos mentales, que en su definición, un argumento que viene del latín argumentum, que es la expresión oral o escrita de un razonamiento. Fíjese, es un razonamiento mediante el cual se intenta probar, refutar o justificar una proposición o tesis. Entonces es un pensamiento que intenta probar o refutar algo. ¿Mm? Un argumento. Voy a argumentar algo. No siempre es con un sentido peyorativo o negativo, sino que a veces la argumentación puede ser con un aspecto positivo. ¿Ah? Un aspecto positivo. Ahora, las cualidades fundamentales de los argumentos son la consistencia y la coherencia. O sea, vaya viendo bien que es una estructura mental pensada, urdida, no es algo al lote, sino que es estructurada, tiene una estructura, tiene una organización el argumento. Ahora, atendiendo de que por tal hecho que es el contenido de la expresión, entonces el que argumenta elabora un pensamiento para rebatir algo hacia atrás. ¿Y qué es una fortaleza mental? La fortaleza mental es aquellos pensamientos que te detienen de percibir el ámbito espiritual. Fíjate, las fortalezas mentales tienen que ver con pensamientos que te impiden, te detienen percibir el ámbito espiritual. Dios te quiere mostrar sus propósitos. Dios quiere entablar una relación contigo, hablarte. Pero tú no lo percibes porque tus fortalezas mentales, tus estructuras mentales,
no dejan que Dios hable a tu vida. Las fortalezas mentales modifican las conductas. Cuando hay cambios de comportamiento que no son normales en las personas, podemos estar seguros de que hay fortalezas mentales que los tienen atrapados. Ahora, ¿cuál es el origen de las fortalezas o de los argumentos? Mire, yo lo he rastreado hasta el mismo Apocalipsis, hasta el mismo Génesis. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva? Con que Dios te ha dicho tal cosa, del árbol no puedes comer. Entonces, ¿qué hace en Eva? Pone una fortaleza, pone un argumento que bloquea lo que Dios le había dicho. Bloquea lo que Dios le había mostrado y pone en duda lo que Dios le había dicho y le cree a Satanás. Ahora, viene Satanás con una media verdad y una media mentira. Y hace que en Eva se produzca un argumento. Sí, sí me dijo. Entonces él le replica, pero no es esto. Y ella entonces genera una estructura mental, genera un pensamiento que la hace dudar y la hace impedir que lo que Dios había hablado, lo que ella había visto de Dios, se acrecentara en su vida. Por tanto, la llevó a tomar una decisión que fue la de compartir este argumento, esta fortaleza mental, con su marido, y a su vez los dos comieron del árbol que les habían dicho que no comieran. Entonces, las fortalezas mentales te llevan a este tipo de cosas. Entonces, su origen está allí. Ahora, vamos a encontrarnos con muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos al respecto. La Biblia está, yo diría que está llena de ejemplos de gente que argumentó, habiendo visto la gloria de Dios, habiendo experimentado la presencia de Dios, de repente algo pasa en su vida que los tranca y se producen fortalezas, argumentos mentales que no les impiden avanzar, no les impide recibir más la bendición de la presencia de Dios en su vida, porque están allí trancados. ¿Por qué están trancados? Porque algo se produjo en su mente que argumentó que se levantó un castillo, se levantó una pared que impide que la gloria de Dios se presente. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia sobre los argumentos y las fortalezas mentales? Y vamos a ver qué es lo que nos dice con un profundo y sincero deseo que ella nos enseñe. Nos redarguya la Biblia, nos corrija, nos instruye en justicia a cada uno, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo quiero compartir, quiera Dios que toque nuestras vidas, toque su vida, para poder, si estamos en este estado, salir de esta situación y cambiar, ¿no es cierto? Y cambiar. Mire, la palabra de Dios en 2 Corintios 10, 4 y 5 nos va a hablar de este tema y nos habla de las armas. Ahora, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Habla de soldados, milicia. 2, no son militares carnales, sino que son del reino espiritual. 3, habla de armas. Habla de armas. Hay un armamento, hay militares, hay soldados, y a su vez la cualidad o las características de estas armas que utilizan los soldados no son de este mundo, sino que son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Es decir, las armas que tiene el creyente son más que suficientes en Dios para derribar y destruir todas las fortalezas.
fíjese bien, dice, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y sigue el texto, derribando argumentos mentales y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando usted y yo creamos fortalezas mentales, cuando usted y yo creamos argumentos que impiden que la presencia de Dios se manifieste en nuestra vida y levantamos castillos para impedir que esto ocurra, entonces estamos dándole lugar al diablo. ¿Qué dice la Biblia en Efesios 4:27? Dios nos exhorta a que no le demos lugar al diablo, porque es ahí que nos atrapa y construye fortaleza. Cuando yo creo las mentiras de Satanás, entonces he levantado en mi mente argumentos y a su vez he levantado fortalezas mentales, estructuras mentales que me impiden que la presencia de Dios se manifieste. Ahora, ¿qué hacen las fortalezas? ¿Qué hacen las fortalezas? Una fortaleza mental te detiene entonces de percibir el ámbito espiritual que Dios quiere mostrar a tu vida, porque tú no lo puedes percibir. Una fortaleza mental impide que tú puedas percibir el ámbito espiritual. No es que Dios no quiera hablarte, no es que Dios no esté hablándote, sino que simplemente tú no estás capacitado porque has levantado un muro, una fortaleza, un verdadero castillo en tu mente que impide que la gloria de Dios se manifieste. Ahora, dije yo que las fortalezas modifican las conductas y te hacen ser otra persona. Ahora, limitan la perspectiva de Dios hacia el futuro. Una fortaleza no te permite progresar. Donde no hay progreso, hay una fortaleza que a uno lo está deteniendo. Entonces, debe quitar esa mentalidad que te dicen las cosas de ti y que tú has elucubrado pensamientos y fortalezas que impiden que la gloria de Dios pueda venir a manifestarse con gran poder a ti. Ahora, otra forma de detectar las fortalezas mentales es cuando la gente no quiere escuchar ni saber de la palabra de Dios. Cuando la gente no quiere oír de la palabra de Dios es porque tiene fortalezas mentales. Generalmente es por soberbia y orgullo. Y el diablo se esconde en la ignorancia espiritual. Ahora, fortalezas mentales y argumentos cuando la gente ha dicho algo de ti y tú lo has creído. Y has actuado en base a lo que te dijeron, no en base a lo que tú eres o en base a lo que Dios dice que tú eres, sino que estás actuando en base a lo que la gente dijo de ti. Lo que la gente dijo de ti. Ahora, ¿qué debo hacer yo para derribar estas fortalezas y estos argumentos mentales? Primero, yo tengo que identificar la fortaleza. Segundo, tengo que reconocer que tengo este problema. No, hay fortalezas mentales en mi vida. Hay argumentos que no me dejan que la presencia de Dios se manifieste. Y reconocer por dónde entraron estas fortalezas. ¿Quién las declaró? ¿Quién las dijo? ¿Por qué las dijo? ¿Y por qué yo las creí? ¿Por qué yo las tomé para mí mismo? Ahora, cuando eso ocurre, entonces yo estoy en el primer paso para ser sano. Primero, identificar
¿Cuáles son esas fortalezas que hay en tu vida? 2, reconocerlas, sí, este es mi problema, estas son mis fortalezas mentales, mis estructuras mentales, mis pensamientos de incredulidad, duda, de cualquier otra cosa que impiden que la gloria de Dios se manifieste. Por lo general siempre son dudas, son luchas que tú tienes mentalmente, incredulidad. Ahora, recuerden que hay un personaje bíblico que Jesús le dijo, al que cree todo es posible, y él le dijo, ayuda mi incredulidad, creo, ayuda mi incredulidad. Creía, pero le dijo, pero tengo un problema, aún soy incrédulo, aún me falta creer. Entonces, reconoce tus fortalezas y estarás a un paso de ser sano. Ahora, muchas veces puedes tú ir al doctor y decirte, el doctor, mire, esta enfermedad es genética. ¿Qué hizo el doctor? Declaró algo en tu vida. Declaró algo en tu vida. Y muchas veces, claro, hay cosas que traemos de nuestros padres, pero no necesariamente tienen que afectarnos a nosotros. No porque mi padre tuvo alguna situación, necesariamente yo tengo que tenerla. No, en absoluto. Ahora, porque cuando alguien nace de nuevo tiene una genealogía diferente. Su padre es Dios. Su padre es Dios. Ahora, ¿qué dice 2 Corintios, lo que le leía, ¿no es cierto? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahora, y dice que las armas nuestras son poderosas para la destrucción de fortalezas. Ahora, el versículo 5 nos enseña que esas fortalezas se levantaron en la mente. Entonces, la mente viene a ser un campo o territorio donde el enemigo quiere establecer sus fortalezas. Ahora, es en la mente donde se libra la peor batalla del creyente. No es en las emociones, es en la mente. Es en la mente donde yo percibo, donde yo razono, donde yo cuestiono, donde yo levanto incredulidad, donde yo levanto no solo incredulidad, sino que dudas. ¿Dónde es? En mi mente. Entonces el primer versículo, el versículo 5, me dice que las fortalezas se levantan en la mente. La mente es el campo de batalla. La mente es el campo de batalla. Y dependiendo de los soldados, la mayor cantidad de soldados y estrategias que tú tengas para combatir, será quien domine la mente. Por eso que es importante algunos consejos que yo te voy a dar. Porque a mayor cantidad de soldados y a una buena estrategia, el campo de batalla de tu mente podrá ser ganado por Dios. Y a su vez derribarás los argumentos, derribarás todas las fortalezas y la presencia de Dios comenzará a inundar tu vida y a manifestarse en gran manera. Ahora, Dios entonces me dice, tu mente es el campo de batalla. Pregunto yo, ¿quién está ganando las batallas sucesivamente en tu mente? ¿Y por qué? Porque a mayor cantidad de soldados y a mayor estrategia, Dios puede ganar la batalla en tu mente. A mayor cantidad de soldados contrarios que siempre tienen las mismas estrategias, vamos a perder. Vamos a perder. Ahora, ¿qué tienes en tu mente? ¿Qué te echas frecuentemente en tu mente? ¿Qué lees frecuentemente? Porque eso determinará la mayor cantidad de soldados que tengas en tu mente.
Y eso determinará la estrategia que uses tú para derribar toda altivez, toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahora, 2. Si observamos detenidamente la Escritura, vamos a darnos cuenta de que antes de la creación del hombre y antes de que el hombre obedeciera a Dios, allí está el punto neurálgico. Pues precisamente como les dije, el diablo se rebeló y argumentó a la mujer, le dijo, no, mira, es que Dios te dijo estas cosas, pero no es tan así, no es tan así. Ahora, él en el cielo argumentó y contagió a un tercio de la angelología celestial. Un tercio de los ángeles celestiales fueron corrompidos por él y fueron echados para abajo a la tierra. Y esos son los demonios. Ahora, tercer argumento que yo tengo que usar, o tercera estrategia que yo tengo que usar, es aceptar el modelo de Dios. ¿Se acuerda que en el primer estudio que yo hice, por allá por abril me parece, que yo hablé de que Dios decía que nosotros éramos más que vencedores y que la Biblia decía que en nosotros íbamos a ir de triunfo en triunfo, y la Biblia decía que en nosotros íbamos a correr ríos de agua viva? Pero muchas veces no ocurre, no somos ni más que vencedores, no corren los ríos de agua viva y vamos de derrota en derrota en vez de triunfo en triunfo. Cuando yo reconozco que Dios tiene razón y que Él dice en su palabra que yo voy a ser más que vencedor, que yo voy a ir de triunfo en triunfo y de que Él siempre va a estar a mi lado, y cuando yo reconozco no solo que Él siempre va a estar a mi lado, sino que Él dice que yo voy a ser vencedor, voy a ir de triunfo en triunfo, y yo lo creo, entonces solo las estructuras mentales se van cayendo y se van derribando. ¿Cuál entonces sería una buena estrategia para derribar las fortalezas mentales y los argumentos? Vuelvo a recordar un texto bíblico allí en Salmo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Mire, hoy en día muy poca gente memoriza la Biblia. Hay miles de personas, hay muy buenos adoradores. Van a ir al templo y cantan muy lindo, el mensaje muy lindo, la música espectacular. Pero son muy pocos los creyentes que memorizan la Biblia. Cuando tú memorizas la Biblia, estás incorporando metafóricamente a soldados a tu mente para cuando venga el diablo a poner argumentos y fortalezas en tu mente, tú tengas la cantidad suficiente de soldados para derribar y derrotar todo lo que el diablo quiera ponerte. Pero si en tu mente no hay palabra de Dios, si en tu mente no está la palabra precisa de Dios, entonces vas a sucumbir, porque no tienes los elementos, no tienes los suficientes soldados para la guerra. Tu mente es un campo de batalla. ¿Cómo ganar la batalla? Con soldados y una buena estrategia. ¿Cuáles son los soldados? La palabra de Dios. La palabra de Dios son los soldados que tú necesitas tener en tu mente. ¿Para qué? Para derribar todas las fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Una estrategia entonces es memorizar la Biblia. Porque cuando vengan esas cosas, yo se los digo por experiencia propia, a veces he tenido grandes luchas, a veces el enemigo ha venido a mi vida con pensamientos que no son para nada de agradable a Dios.
y he luchado a veces en mi cabeza, allí tratando de conciliar el sueño. He tratado de dormirme y a veces el enemigo pone pensamientos cuando he tenido problemas, he tenido dificultades, y el enemigo ha querido poner en mi vida esos pensamientos obsesivos que no son agradables a Dios. Entonces, la única manera en que yo he salido victorioso y he podido conciliar mi sueño es recurriendo a los soldados que yo he echado dentro de mi mente, que es recordar todos los pasajes bíblicos que yo me he aprendido en mi vida. Y yo comienzo a recordar mentalmente los pasajes. A veces los hago del Génesis y del Apocalipsis. A veces me recuerdo los pasajes temáticos, de acuerdo a los temas. O a veces me voy recordando de acuerdo a los libros. Y a medida que yo voy haciendo esa estrategia mental de mantener una higiene correcta, una higiene mental. Mire, usted mantiene una higiene en su cuerpo. Usted se lava todos los días los dientes. Usted se lava la cara. Usted se baña. Usted se cambia la ropa. Usted mantiene una higiene. Usted mantiene una higiene en su vida. ¿Por qué entonces no mantiene una higiene mental? ¿Por qué no mantiene una higiene mental? Cuando usted entonces comienza a memorizar la palabra y comienza la palabra ser la fuente que está dentro de su vida, entonces yo le digo que solo así he podido vencer, solo así he podido conciliar el sueño, solo así he podido salir y descansar. Cuando he recurrido a la palabra, cuando han venido luchas tremendas a mi mente en la noche, por distintas situaciones que he estado pasando o he pasado en la vida, la palabra ha sido la única que me ha sacado victorioso, la única. Por eso que, insisto, no hay nada mejor que memorizar las Escrituras. Lindas serán las alabanzas, hermosos, cantar, alabar el día domingo o todos los días. Pero, ¿cómo se defendió Jesús de Satanás? Escrito está, le dijo. Cuando Satanás le replica, sí, pero también está escrito en la Biblia esta otra cosa. Y Jesús le replica, pero está escrito esto otro también. Le vuelve a replicar. ¿Y por qué Jesús se lo sabía? ¿Porque era Jesús? ¿Porque era el Hijo de Dios? No. Jesús no estaba usando poderes. Jesús no estaba usando su poder. Jesús simplemente estaba como 100% humano. No estaba en el aspecto divino en ese momento. Cuando Satanás lo estaba tentando al Jesús humano, no al Jesús celestial. El Jesús celestial no usó, porque Jesús celestial podría haberlo mandado, por decir una palabra, voy a usar una palabra vulgar, podría haberlo mandado al punta del cerro, o podría haberle dicho, papá manda ángeles, manda legiones y elimínalos. Un saludo a Alejandro Zamora, una interrupción desde Suecia. Bienvenidos los suecos, no los zapatos. No los zapatos suecos, sino que los suecos, los que están en Suecia. Bienvenido, Alejandro, a escuchar la palabra del Señor. Entonces, insisto, el Jesús que estaba allí luchando con el diablo no era el Jesús eterno, no era el Jesús celestial, era el Jesús terrenal, 100% humano, de carne y hueso, con las mismas tentaciones que tiene usted y que tengo yo. ¿Cómo entonces Jesús lo hizo? Con la palabra. Y el diablo le replica con la palabra. Y él le pega otra paesla con la palabra. Pero escrito está en esto. Y el diablo le replica. Y Jesús le dice nuevamente con la palabra: al Señor tu Dios servirás. Entonces, ¿cómo se defendió? Discúlpenme los adoradores. ¿Cantando? No. Si es la palabra, la espada de dos filos. Es la palabra la que parte el alma en dos partes. Es la palabra la que rompe. Es la palabra la que corta los tuétanos. Es la palabra.
Es la palabra. ¿Cómo derribar los argumentos? ¿Cómo derribar esas fortalezas que se levantan? Con la palabra. Con la palabra. No solo debes tener una higiene física, lavarte los dientes, ir al doctor si estás enfermo, no solo lavarte la cara, bañarte, cambiarte ropa, sino que debes tener una higiene mental. Y yo no hablo de esa filosofía que salió, piensa positivo. Salió una filosofía, piensa positivo. No, si no tienes que pensar positivo, piensa lo que Dios te dio a pensar nomás. Piensa la palabra. Cuando piense la palabra, pensarás positivo. Y no tendrás que andar pensando, voy a pensar positivo. No, para nada, para nada. Pensarás positivo. ¿Cuándo? Cuando simplemente la palabra de Dios llegue a tu vida. Cuando la palabra de Dios llegue a tu vida. Voy a terminar. Recuerda, los argumentos y las fortalezas son castillos que se han levantado en alguna oportunidad en mi vida y que impiden que la presencia de Dios, la gloria de Dios, se refleje en mi vida. ¿Cómo derribarlas? Reconociéndolas. Primero conocerlas. Estas son. Después reconocerlas. Se levantaron en esta oportunidad. Las reconozco. Y 3, las derribo. ¿Con qué? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, con las armas de nuestra milicia. Y en Efesios me dice cuáles son las armas. Y me dice que una de las armas del soldado cristiano, es la palabra. ¿Cómo resistirás entonces y cómo derribarás las estructuras mentales, fortalezas y argumentos? Con la palabra. Con la palabra. Oremos en esta hora. Amante Padre, tú conoces nuestra vida, tú conoces las fortalezas, los argumentos que se han levantado en nuestro ser y que a veces no nos dejan ver tu gloria, que nos impiden. Es por eso que en el nombre de Jesús queremos ir contra esa fortaleza. Queremos reconocer fortalezas de incredulidad, fortalezas de duda y un montón de otras cosas que impiden engaños, mentiras que nos han dicho y las hemos creído y las hemos aceptado como verdaderas en nuestra vida. Y esas cosas no nos dejan creer que sí podemos ser más que victoriosos, que sí podemos ser más que vencedores. No nos dejan creer que podemos ir de triunfo en triunfo, que nos dejan creer de que en nuestra vida puede haber gozo, plenitud, y que en nuestra vida se derramarán ríos de agua viva, porque esas fortalezas están impidiendo que yo crea que tú quieres hablarme, están impidiendo, son obstáculos para que tú hables a mi vida. Las reconocemos y las derribamos con la palabra, en el nombre de Jesús ahora, en el nombre de Jesús. Mentiras, engaños, Padre, incredulidades, baja autoestima y tantas otras cosas que nos han dicho. Juzgarnos si nos hemos creído lo que nos han dicho. La gente dice tantas cosas a veces de nosotros. Y Padre, en el nombre de Jesús las rechazamos. Y con la palabra derribamos esos argumentos, derribamos esas fortalezas mentales. Porque queremos ser más que vencedores. Queremos ir de triunfo en triunfo. Queremos que en nuestra vida haya ríos de agua viva. Gracias, Padre. Tú conoces la vida de mis hermanos que en esta hora están escuchando este mensaje. Y ruego que tú los bendigas y derribes esos argumentos, esas fortalezas de esas vidas, para que sean libres en esta hora. En el nombre de Jesús, derribamos esas fortalezas en tu vida, hermano. Todas esas cosas que te han tenido atado, todas esas estructuras mentales, todos esos argumentos sean derribados en el nombre de Jesús. Y recuerda, échate palabra de Dios, memoriza,
Memoriza la palabra de Dios. Memorízala 1, 2, 3, 4. Cuando niño había en mi iglesia un concurso, ganaba el que memorizaba más textos bíblicos. Y uno lograba memorizar era los miércoles, de un miércoles al otro miércoles, 10, 20, 30 versículos bíblicos. Memoriza 2 versículos diarios. 2 versículos diarios. A la semana tendrás 14. Multiplícalo por los 365 días del año. Tendrás 300 son 600, 60 son 100, son 700 y tantos versículos. En un año que te sabrás 700 versículos. Imagínate. Y en 5 años, ponele 700, 7 por 5, 35. 3000 y tantos versículos que tú tienes para luchar contra el enemigo. Que Dios te bendiga y que este estudio haya sido una bendición a tu vida como lo fue a la mía. Gracias por escucharme. Si te fue de bendición, compártelo, dale like para que también sirva de bendición a otros. Un cariñoso saludo a Alejandro allá en Suecia. A ti te llegó la primavera, a nosotros nos está llegando el invierno, ¿no es cierto? Dios te bendiga, una oveja mía, un gran médico ahora, en aquel entonces era un lolito, un pequeño lolo tremendo, que le gustaba la música, le gustaba componer. Lo único que tenía en la cabeza era la música, la música, la música. Y tenía en su mente claro ser médico. Dios le dio las dos cosas, ser un gran músico y ser un gran doctor. Que Dios te bendiga en ese lejano país y te use para su gloria, ¿no es cierto? Que el Señor te cuide. A mi hermano Luis Felipe también un saludo. Dios lo bendiga, lo cuide. Gracias por escuchar la palabra de Dios.